la realidad que se produce es fruto de los conflictos, ¿no? De los conflictos, de las contradicciones que existen en la sociedad y de cómo los diversos actores, ¿no? Sean organizaciones sociales, sean partidos políticos, sean grandes empresas nacionales o transnacionales, cómo estos actores actúan en un momento dado. Esa actuación de los actores choca entre sí, ¿no? Porque unos tienen unos intereses y otros tienen otros intereses. Es a ese choque al que llamamos conflicto. ¿Y cómo se van desenvolviendo esos conflictos? Para ponerlo así en términos muy simples, ¿quién va ganando y quién va perdiendo en ese choque de intereses? ¿No? A ese desenvolvimiento de los conflictos vamos a llamarle relaciones de fuerzas. Relaciones de fuerzas porque cada uno de los actores que hemos mencionado intenta jalar la realidad, jalar los acontecimientos para su lado y en su beneficio. Entonces cada actor es una fuerza que está tratando de conducir las cosas en su beneficio. Pero como no es un solo actor el que está en el juego, son varios, ¿no? Entonces entran en relación unos con otros, ¿no? Por eso se dice relaciones de fuerza. Entonces cada grupo jala la cuerda, ¿no es cierto?, hacia su lado y el que logra tener más fuerza es el que gana. Esto de las relaciones de fuerzas es casi igual. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la realidad política tenemos varios actores. Por ejemplo, el gobierno y sus aliados, ¿no? Por ejemplo, el correísmo, ¿no? Por ejemplo, la izquierda democrática. Por ejemplo, el Pachacútic, ¿no? Entonces cada uno jala para su lado, ¿no? Y el resultado, ¿no?, es el resultado de este tira y afloja, de este jala y afloja, ¿no? Entonces la realidad se mueve de acuerdo a los conflictos y según cómo se van desarrollando los conflictos, ¿no? Por eso, para hacer este análisis, nosotros tenemos que identificar también a los actores que están presentes en la realidad y qué es lo que hacen estos actores y qué intereses están defendiendo o protegiendo. Vamos a comenzar por la situación política porque es la más visible, la que aparece más en la radio, en los periódicos, en la televisión, en las llamadas redes sociales, siempre se habla de esto. La asamblea está formada por asambleístas de diversos partidos políticos, ¿no? Entonces, como hay distintos partidos dentro de la asamblea, al interior de la asamblea también se produce una relación de fuerzas. O sea, hay algunos que tienen más poder y otros que tienen menos poder, ¿no es cierto? En principio, en relación con el número de asambleístas que consiguieron en las elecciones de hace 2 años, en 2021, ¿no es cierto? A ver, cuéntenme, ¿qué partidos políticos recordamos? La Izquierda Democrática, creo, el Partido Social Cristiano. Bueno, faltan una serie de asambleístas que se llaman independientes. Estos independientes son los que llegan elegidos por un partido político y a medio camino se salen de ese partido y se declaran independientes y entonces se juntan a otros que están en la misma situación.
¿no? Entonces un ejemplo de eso es Fernando Villavicencio. Y hay otros, ¿no?, que responden a movimientos locales pequeños, que solo tienen presencia en un cantón o en una provincia, ¿no? Entonces vamos a poner movimientos locales pequeños. Una particularidad en la Asamblea actual es que no hay ningún movimiento o partido político que pueda tener mayoría por sí solo, ¿no? Esto tiene que ver con el resultado de las elecciones. Y la dificultad, ¿no?, de la alianza entre Creo, Pachacutic e Izquierda Democrática está en que la única manera de sostener la alianza es que estos socios aprueben la política del gobierno, ¿no? Es decir, que se sumen a las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Eso ha traído tensiones y casi rupturas tanto en la Izquierda Democrática como en Pachacutic. Es una alianza que en términos de contenido de política no tiene mucho sentido. Ahora, como eso ocurre, entonces el gobierno ha optado por alianzas puntuales. Formalmente mantiene todavía esta alianza, pero no tiene ningún problema en volver a pactar con el correísmo, ¿no? Entonces, gracias a los votos del correísmo, el gobierno logró aprobar la reforma tributaria. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que lo que vamos a tener son acuerdos puntuales, esto que se ha llamado en la política ecuatoriana durante mucho tiempo mayorías móviles. Entonces, para una cosa se alía con uno, para otra cosa se alía con otro, y así va llevando adelante el ejercicio del gobierno, ¿no? Ahora, la situación de la Asamblea se complica por el hecho de que todos en realidad, o sea, UNES sigue siendo el bloque más grande, no mayoritario, ¿no?, porque tiene apenas 1/3 de los asambleístas, ¿no? Pero muestra, ¿no?, una conducta política que es poco clara, ¿no? Y eso le está haciendo perder también imagen pública. Entonces, entre la conducta del correísmo, estos acuerdos con el gobierno, que ha tenido varios, el ejemplo más notorio es el de la ley tributaria, pero también el hecho de que el correísmo aparece para casi todo pegado al Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces, mientras el correísmo maneja un discurso de que sigue siendo alternativa frente a los gobiernos de derecha del pasado y el actual, su principal aliado político en la Asamblea es un partido de derecha, el Partido Social Cristiano. Entonces, eso muestra una débil consistencia política del correísmo. Entonces, no tenemos que ser tan ingenuos como para creernos las palabras que nos dicen los asambleístas, los políticos, los partidos, los candidatos, etc. O sea, hay que mirar lo que hacen, no lo que dicen. Entonces, aparte de eso, el correísmo ha fracasado en varias iniciativas políticas. Fracasó en la primera que les dije sobre la presidencia de la Asamblea, ¿no? Pero fracasó también, y es bueno que lo recordemos, cuando en junio de 2019 planteó la muerte cruzada, ¿no? Y nos arrastró a todos atrás de eso, sabiendo que no habían los votos necesarios en la Asamblea, porque no iban a haber jamás los votos. Uno hace las cuentas, pues. Claro, ahí están esos. Y entonces no se iba a aprobar, como no se aprobó. Pero el correísmo se empeñó en que vamos y vamos, y los compañeros nuestros, tanto dirigentes sociales como políticos, trotando atrás del correísmo, vamos a sacarle a Lasso. No había votos, era imposible que se le saque a Lasso.
Entonces el gobierno depende de mayorías móviles, ¿no? Mucho más porque la izquierda democrática ya está dividida. Y entonces hay un sector de la izquierda democrática que sigue actuando con el gobierno y otro sector que actúa medio a la libre y suele hacer acuerdos con el correísmo, ¿no? Y Pachakutik, desgraciadamente, también está en la práctica dividido. Entonces tenemos dos bloques ahorita, ¿no es cierto? La desgracia, desde mi modo de ver, es que ninguno de esos dos bloques sostiene la independencia política del Pachakutik. Entonces, un bloque, que es la mayoría de compañeros asambleístas, o sea, están pegados todavía a la alianza con el gobierno. Un poco menos que cuando Guadalupe estaba en la presidencia de la Asamblea, pero siguen allí atrás del gobierno en las principales cosas. Y el criterio que lo han dicho públicamente, porque eso lo dijo Guadalupe y lo dijo Marlon también, ¿no? Es que el acuerdo significa que Pachakutik se compromete en asegurar la gobernabilidad. Y a mí me parece eso un disparate político, porque no es tarea nuestra asegurar la salud del gobierno, pues. Eso tiene que asegurarlo el gobierno. Nuestra tarea es defender los intereses de los indígenas, de los trabajadores, de los sectores populares. Si el gobierno, por sus medidas, se tambalea o tropieza, eso es problema del gobierno, no es problema nuestro. Y plantear que nosotros tenemos que asegurar la gobernabilidad, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros nos vamos a entregar atados de pies y manos a lo que el gobierno quiere hacer, ¿no? Y yo creo que eso es la peor de las decisiones que han tomado los compañeros. Entonces, bueno, y la otra parte de Pachakutik, el grupo que se autodenomina rebelde, desgraciadamente tampoco está llevando una línea política independiente, sino que anda atrás de todo lo que quiere el correísmo, ¿no? Entonces el correísmo quiere tumbar a Lasso, los compañeros primeritos en la fila para ir a tumbar a Lasso. O sea, eso hicieron en octubre y eso están haciendo ahorita. El tema es que es un poco difícil, ¿no? O sea, si es que no se logra concentrar en crear una posición política independiente, pues difícilmente vamos a salir de estas crisis tras crisis que estamos viviendo. Y lo que es peor es que muy probablemente la capacidad de atracción que tiene ahora el Pachakutik y el movimiento indígena sobre sectores amplios de la población empieza a perderse. Porque la gente también empieza a decir, bueno, ¿y estos a qué juegan? Pues no, o sea, ¿qué les pasa? ¿No? Entonces, bueno, ahorita estamos en una situación de esas, ¿no? En el puesto número 5 se encuentra una industria pesquera que se llama Santa Priscila. Esta es la industria que más ha crecido en el Ecuador del 2020 al 2021, ¿no? Ha tenido un crecimiento de ventas bastante significativo. Y esta empresa había vendido en el año 2020 $578 millones, que ya es un número apreciable. En el 2021 vendió $1.043 millones. Luego tenemos en el puesto número 4 a la corporación El Rosado. ¿Saben cuál es esa? Mi comisariato. Entonces, mi comisariato, el nombre jurídico es Corporación El Rosado. Entonces, la Corporación El Rosado vendió en el 2021 $1.294 millones. Luego se ubica CENEL, ¿no? CENEL es el nombre jurídico de las empresas públicas que venden energía eléctrica, ¿no? Excepto algunos, por ejemplo, la empresa eléctrica Quito va por aparte, ¿no? Igual creo que la de Cuenca también va por aparte, pero la mayoría de empresas públicas estatales que venden energía eléctrica están agrupadas
dentro de esto que se llama CENEL. CENEL vendió 1.295 millones de dólares y se ubicó en el tercer lugar entre las empresas de mayor venta, ¿no? Luego tenemos en el número 2 la corporación La Favorita. Esa es Supermaxi, Megamaxi, Aquí y todos ellos, ¿no? La corporación Favorita vendió 2.178 millones de dólares en el año 2020, ¿no? De las empresas privadas es la mayor, la más grande, ¿no? O sea, más grande que cualquier otra, ¿no? Pero la que más vendió en el país es evidentemente Petroecuador, ¿no? La empresa petrolera estatal. Petroecuador vendió 12.500 millones de dólares. Bien, vamos a sacar algunas pequeñas conclusiones de esto. Ahora, pequeñas conclusiones. Primero, ¿no? Hay una enorme diferencia entre las grandes empresas y las empresas medianas, digamos aquí. Porque aquí tenemos 500. Y entonces, ¿no? Y son medianas, o sea, venden 80 millones de dólares, 60 millones de dólares, son medianas. Y una diferencia todavía mucho más grande de estas empresas medianas con las empresas pequeñas, ¿no? Y con los pequeños negocios como los negocios de las compañeras. Eso a mí me parece que es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que como yo tengo un pequeño negocio, yo tengo los mismos intereses que el señor Lazo o que el dueño de La Favorita. Pero nada que ver, pues. Nada, nada. O sea, no somos nada comparado con ellos, ¿no es cierto? Nuestros intereses, por lo tanto, son diferentes de los intereses de ellos. Pero nos han convencido con ese discurso de que todo es capital y sobre todo que todos somos emprendedores. Entonces, tan emprendedor soy yo y son las compañeras como el dueño de la Corporación El Rosado, el dueño del Supermax y el dueño de Primax, que no, en realidad no tenemos nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión, la fuerte presencia de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Entre las más grandes está en el número 5, Claro, ¿no? Los teléfonos Claro. En el número 6, perdón, en el número 6, Claro. En el número 8, Ecuacorriente, de minerales, ¿no? En el número 9, Dinadec, la que vende las cervezas, ¿no? Porque aunque se llama Cervecería Nacional, la empresa es propiedad de una multinacional productora de cervezas, la SAP Miller, ¿no? En el número 12 está Shaya Ecuador, que produce y exporta petróleo, otra transnacional, ¿no? En el número 14 está Aurelian, otra empresa minera, también multinacional. En el número 17 está TIA, ¿no? TIA es propiedad de un conglomerado económico multinacional cuyo dueño vive en la Argentina, ¿no? En donde tiene también unos almacenes que se llaman TIA. Tiene también en Uruguay, donde en cambio se llama Tata, ¿no? Y tiene también en Colombia. Bien, eso así como ejemplo. Entonces, entre las 17 empresas más grandes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son transnacionales, ¿no?
Este es un dato importante, porque nos muestra dos cosas. Primero, que la economía ecuatoriana está siendo cada vez más controlada por los capitales extranjeros. Y segundo, que los empresarios nacionales cada vez tienen menos peso dentro de la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces todo el discurso de que ellos crean la riqueza, ellos generan empleo, los datos nos muestran que eso no es verdad. ¿No es así? Un siguiente aspecto en el ámbito económico, que es muy importante, es el peso de las empresas públicas, ¿no? Entonces, repitamos, la empresa más grande es Petroecuador, ¿no? Que es 6 veces más grande que la más grande de las empresas privadas, que es el Supermaxi, ¿no? En el puesto número 3 está CENEL, de la energía eléctrica, ¿no? Que está un poquito más arriba que mi comisariato en ventas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entre las, pongamos, 5 empresas más grandes, hay 2 que son estatales, ¿no? Y un poco más abajo está la CNT, digamos, que también tiene una presencia en ventas muy grande. Ahora, ¿qué significa esto de que la empresa pública tenga un peso tan importante dentro del funcionamiento de la economía? En primer lugar, que es mentira que la economía depende del capital privado. Como estamos viendo, una gran parte de la economía ecuatoriana depende de capital estatal, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, porque nos aclara, sino, ¿por qué quieren privatizar estas empresas? Para enriquecerse más los capitales privados. Lo que nosotros podemos observar de esos datos rápidamente, ¿no? Es que hay una mayor presencia de empresas transnacionales, ya dijimos, que las empresas que más venden son las empresas comercializadoras más que las productoras, sobre todo en la empresa privada, porque en la empresa pública hay la producción de petróleo y la producción de energía eléctrica. Pero las más grandes de las empresas privadas son comercializadoras, el Supermaxi, ¿no? Mi comisariato, claro, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el capitalismo ecuatoriano privado no es un capitalismo productivo, sino básicamente intermediario. Otra conexión con el mercado mundial o global es el hecho de que varios capitales de origen ecuatoriano se han convertido también en capitales transnacionales. Entonces, por ejemplo, el Supermaxi, ¿no? Hace un año se compró una cadena de supermercados en Panamá. El señor Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha, se compró hace unos meses un banco en Miami, ¿no? Y así, digamos, hay varios grupos económicos ecuatorianos que están comprando negocios fuera del país. Esto también es importante tener en cuenta, porque significa que realmente ellos no es que le están apostando todo al desarrollo del Ecuador, ¿no? O sea, si buena parte de sus ganancias las invierten afuera, eso quiere decir que están apostando a sus ganancias, no al Ecuador, ¿no? Y ese es un dato para tener presente. Finalmente, y es lo que directamente más impacta de la relación entre lo nacional y lo internacional en el plano económico, es que el Ecuador es sobre todo un país exportador de materias primas, ¿no? O con elaboración muy mínima. Petróleo, minerales, pescado, flores, banano y un poco más abajo, café y cacao. Y todos esos productos dependen de la variación de los precios
en el mercado mundial. Y en el mercado mundial, los precios, en la última década sobre todo, han estado muy inestables. Igual pegan unas subidas grandes como se pegan unas caídas significativas, ¿no? Aparte de eso, situaciones extraeconómicas, como las guerras, ¿no?, también influyen en la posibilidad de vender. Es lo que pasa con la guerra de Ucrania. Entonces, para las flores fue un impacto fuerte. Para la exportación de banano también fue un impacto fuerte. En otras ramas no afectó tanto. Una cosa final es que hay un debate entre los economistas a nivel mundial respecto a qué va a pasar con el futuro inmediato de la economía. Entonces, hace un rato conversábamos entre nosotros respecto a que esperamos que la economía mejore un poco el año que viene, se estabilice, etc. A nivel mundial están con la misma preocupación, ¿no es cierto? Con la diferencia de que hay algunos economistas que sostienen que lo que se está preparando es una recesión mundial que puede ser fuerte y prolongada. No, recesión significa que la economía se detiene. Entonces nos dejan de comprar el petróleo, nos dejan de comprar las flores, nos dejan de comprar el banano. Nosotros no podemos comprar muchas cosas de las que compramos porque no tendríamos dinero para comprar, etc. Claro, entonces habría que ver qué es lo que ocurre. Ahora, estos vaivenes de la economía mundial nos muestran una cosa que deberíamos tener nosotros siempre presente, ¿no? La gran parte de la producción para la alimentación depende de pequeños productores locales, ¿no?, de campesinos, de indígenas, de la sierra, de la costa, de la Amazonía, que son los que producen los alimentos que consume la mayoría de la población. Y sin embargo, las políticas públicas no prestan atención suficiente a estos productores, con lo cual ponen en riesgo no solo a los productores, sino a la población en general.